¿Se pueden ver mi presentación? Sí. Sí. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Anteriormente dije una pequeña presentación acerca de mí, pero ya tenía una slide acerca de esto. Mi nombre es David Morfín Díaz. Bueno, David Eligio Morfín Díaz. Soy MuleSoft Developers. Inicié como MuleSoft Developer cuando estaba en México. De hecho, trabajé con Josué, que va a ser el siguiente presentador. Actualmente vivo en Colombia, Carolina del Sur. Originalmente soy de Manzanillo, Colima, México, el cual es en esta parte. Y bueno, pues ahora, 2 años después desde que empecé como MuleSoft, 3 años desde que empecé como MuleSoft, ahora me encuentro acá en Colombia, siendo parte de Advectorium Solutions. Tengo un par de certificaciones que he estado pues, obteniendo a lo largo del tiempo. Inicié bueno, inicié desde la versión de 3.9, 3.8 y a lo largo del tiempo he tenido pues, más certificaciones. He agarrado un poquito de más experiencia, no soy un experto, pero bueno, la cosa es poquito a poquito hay que seguir adelante, ¿no? Vamos a iniciar. Lo que voy a presentar en esta meetup es acerca del error handling. Y esto va más enfocado en las personas que se van a certificar en nivel 4 o aquellas personas que por alguna razón pasaron el examen y tuvieron problemas para entender este tema. Desde mi punto de vista es un poco confuso el cómo se maneja. Entonces, afortunadamente, pues de experiencia he tenido el entendimiento de poder solventar lo que es prácticamente cómo se usa, ¿no? Entonces, voy a dar paso al inicio de este tema, el error handling. El manejo de errores es precisamente cuando MuleSoft por alguna razón lanza algún error, ya sea, MuleSoft maneja diferentes tipos de errores, hay unos que se pueden controlar y hay unos que no se pueden controlar. Estos son manejados por el runtime o pueden ser manejados por este manejo de errores. Hay diferentes tipos, como mencioné, estos tipos tienen diferentes jerarquías, pueden ser identificados por una pequeña gráfica que más adelante vamos a ver. Pero a fin de cuentas, el manejo de errores es simplemente, se causa un error, hay diferentes clasificaciones para poder echar el error y poder manejarlo. Como dije, hay algunos que no se pueden manejar. Eso simplemente son registrados en la consola y ahorita les voy a platicar qué tipo de errores son esos. Anteriormente, cuando se arrojaban errores en Mule 3, había un pequeño problema con respecto a identificar el error. Afortunadamente, en Mule 4 ha habido diferentes, o han añadido diferentes componentes. En este caso, se ha añadido, por ejemplo, una descripción del problema, el tipo de error que se está produciendo, la causa, y en algunas ocasiones se va a mostrar un mensaje de error, esto es opcional, y también los errores hijos. Estas dos secciones son opcionales. Bueno, quiere decir que a veces lo vas a ver, a veces no lo vas a ver, pero esto es un ejemplo de cuando se te presenta algún error. Prácticamente se dice la descripción del problema, en este caso es cuando se arroja un error 401. Se menciona el tipo del error, la causa, esta parte que es el mensaje, y en algunas ocasiones se va a ver unos errores fijos. Eh, Cuando se presentan los errores en MuleSoft, hay algunos errores que van a poder ser manejados, hay algunos que no se van a poder manejar. ¿Y cómo se identifican estos? Los errores que no se manejan se llaman errores de sistema, y los errores que se pueden manejar son los message errors, los errores de mensaje. Y estos
Estos errores de mensajes son los que están clasificados en la parte izquierda de esta gráfica. Todos estos pueden ser manipulados por el error handling que maneja MuleSoft, que es el onPropagate y el onContinue. ¿Qué pasa con los errores que son del sistema? Estos errores del sistema son errores muy grandes que MuleSoft, o más bien el usuario, el desarrollador, no puede ser capaz de manipularlo. Entonces, MuleSoft solamente lo registra en la consola. Por ese caso, bueno, en este caso, el onPropagate y el onContinue pueden manejar todos esos tipos de errores. Entonces, ¿qué tipo de errores son estos? Bueno, transformación, tenemos errores de transformación, de ruteo, de conectividad, de seguridad. En este caso, bueno, hay algunos ejemplos que un error de expresión es precisamente cuando se está evaluando una expresión en data wave. El redelivery exhausted es precisamente cuando se está intentando un proceso y por alguna razón se alcanza el límite. El routing es cuando se trabaja con el conector de un paralelo, o ya sea algún otro tipo de conector que maneje el ruteo. Hay algunos errores que uno mismo puede causar. Por eso se clasifica en esta parte de desconocido. Puede ser aquellos errores que un mismo developer puede causar para poder manejarlo. Entonces, solamente en este hay que tener en cuenta que hay unos errores que no van a poder ser manejados y otros que sí. Aquí es cuando se utiliza el onPropagate y el onContinue. Estos solamente se registran y lo maneja, bueno, el runtime, ¿no? Como venía explicando, hay dos tipos de errores. Los errores de sistema. Estos ocurren, como lo mencioné, en la parte, en el nivel de sistema, y los eventos de MuleSoft aquí no están relacionados. Estos prácticamente se dan cuando inicia la aplicación o algo, o puede ser algún problema externo. Entonces, precisamente no tenemos como control de esto, pero son errores externos, nada relacionado a la transformación, nada relacionado a roteo de algunos componentes. Y tenemos los errores de mensaje. Este tipo de errores de mensajes, como mencioné anteriormente, es cuando hay algún problema dentro del flujo, cuando hay algún problema dentro del evento, uno puede manejar esos tipos de errores. Hay diferentes mecanismos para manejarlos. Y algo extra, bueno, aquí para hablar, más que nada para hablar de los tipos de errores que se van a estar presentando en el Exception Strategy, es el Error Propagate. Este es más que nada cuando, si ustedes están familiarizados con el Mule 3, es prácticamente el Catch Exception Strategy. Prácticamente aquí lo que se define es que cuando se detecta un error on propagate, se va a elevar el error y se va a reportar como error. ¿Por qué digo que se va a reportar como error? Porque precisamente ahorita que hable del onContinue, el onContinue no reporta el error al flujo padre o al usuario. Entonces, como aquí se menciona el onErrorPropagate, procesa el error y lo arroja al flujo padre. Esa es su principal característica. En cuanto al onErrorContinue, este cacha el error, pero no lo reporta. Aquí otra característica del onErrorContinue es, aparte de que no reporta los errores al flujo padre o, digamos, al usuario, el payload aquí sí puede ser manipulado. En onPropagate, el error que se reporta al flujo padre o al usuario es más que nada el origen, el error origen. En este caso, con error continuo, el payload puede ser manipulado. Esas son las pequeñas diferencias. ¿Dónde puede uno manejar estos tipos de errores? Mm, Cuando cuando una aplicación no tiene un manejo de errores, estos errores son manejados por el default
error handling. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si tú no tienes ningún manejo de errores, MuleSoft manejará el error, bueno, el runtime manejará el error, pero en el fondo lo que está aplicando es un onPropagate, que es prácticamente eleva el error al siguiente nivel, que en este caso ya mostraría el error al usuario. Pero es precisamente esto, cuando no hay ningún manejo de errores, entra el default error handling. ¿Dónde más nosotros podemos manejar los errores? Nosotros podemos configurar un Global Exception Strategy o Global Error Handler, que es precisamente un sustituto al default error handling. ¿A qué me refiero con esto? Si en tu flujo tú no tienes ningún error handling, pero en tu configuración definiste que tú tienes un Global Error Handler, es decir, alguien externo que va a manipular todos tus errores, aunque tú no tengas ningún manejo de errores dentro de tu flujo, porque tú tienes un Global Exception Strategy, un Global Error Handler, este es el que va a hacer uso o el que va a manejar todos tus errores. ¿Dónde más podemos nosotros manejar errores? Nosotros podemos manejar errores en el try catch. Aquí esto simplemente es los try catch, bueno, tal vez ustedes ya los han utilizado, pero es precisamente dentro de un flujo. Si se tiene un try catch, es prevenir el error para que salga del flujo principal. Por lo tanto, antes de que salga del flujo principal, puede ser manipulado ahí el error, ya sea un propagate o un continuo. Aquí, por ejemplo, tenemos bueno, tenemos unos pequeños ejemplos, unas pequeñas imágenes de cómo se representan los errores cuando son eh, un default error handler o cuando se tiene, perdón, aquí está, está mal, aquí es el Global Exception Strategy. Pero aquí lo que pasa simplemente en el default error handler es cuando nosotros no definimos ninguna exception strategy. En este pequeño ejemplo, nosotros tenemos un listener en el cual tenemos un set payload que dice pues, que el flujo se inició. Aquí provocamos un error porque está esperando que el payload sea un número, pero no es un número. Entonces lo que hace es que se registra el error. Pero ¿qué pasa aquí? Como no se tiene ningún manejo de errores, se va directamente, se maneja internamente el onPropagate y se reporta. No hay ningún manejo de errores, entonces se pasa directo para acá. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un Global Exception Strategy, un Global Error Handler? Disculpen por la descripción, pero este debería ser Global Exception Strategy. Aquí lo que pasa es, nosotros definimos el Global Exception Strategy dentro de nuestras configuraciones. Este, se define, pero me regresé un poquito atrás, que quería mencionar que los Global Error Handlers se definen en el Global Elements dentro de tu endpoint. Entonces, en esta parte nosotros configuramos una propiedad que se define cuál va a ser el Global Error Handler. Aquí lo que pasa es, tenemos este flujo que es similar al del Default Error Handler. La diferencia es que aquí ya no se va a ir directamente al usuario, ¿no? Ya no se va a reportar directamente al usuario. Primero, se va a tener que ir al Global Exception Strategy, al Global Error Handler. Y aquí uno puede definir si el error va a ser un propagate o el error va a ser un continuo. Entonces, solamente recordemos esa idea que mencioné antes, la diferencia entre un error propagate y el un continuo es precisamente que el propagate reporta el error al padre de arriba, al padre, el grupo padre, al usuario, y el error que va a ver el usuario va a ser el que se originó al principio. Cuando se tiene un continuo, ahí la diferencia es
el flujo padre se le envía un 200, un status 200. Eso significa que no va a haber, no se reportó el error. Y el payload puede ser manipulado. ¿Cómo se reporta eso? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un propagate. Aquí precisamente nosotros tenemos el error que se genera en esta parte. Prácticamente es el mismo ejemplo de anteriormente, pero aquí nosotros tenemos el onPropagate dentro del flujo. ¿Qué pasa en este flujo? Bueno, precisamente tenemos en este set payload estamos declarando una string. Aquí estamos generando, bueno, tenemos un validador, estamos esperando un número, pero porque tenemos un string, se origina el error y quien se va a hacer cargo de manejar ese error va a ser este onPropagate. Entonces, aquí aun cuando se tiene un set payload, que es prácticamente modificar el payload que estaba anteriormente, como nosotros estamos utilizando el onPropagate, no importa nosotros qué tengamos en esta parte o qué tengamos después dentro de aquí, lo que va a ver el usuario es el error de aquí que se generó en esta parte. Les voy a mostrar estos ejemplos dentro de AnyPoint, solamente para ver cómo funciona. Ahora, cuando nosotros estamos manejando el onContinue, es relativamente lo que realmente expliqué. Es el mismo ejemplo que el onPropagate. La diferencia aquí es que estamos utilizando el onErrorContinue. Y cuando nosotros tenemos el onErrorContinue, es, ok, estamos generando este error estamos validando si es un número o es un número. Como no es un número lo que viene en el payload, se genera el error. Entonces, cuando nosotros manejamos el onErrorContinue, el payload que nosotros estamos estableciendo aquí, esto es lo que se va a mostrar al usuario final. Bueno, la respuesta que se va a dar. Entonces, el flujo que está arriba, o la respuesta, va a ser un HTTP status 200. Por esto mismo de que no estamos utilizando el onPropagate. El error continue no reporta el error y el payload puede ser manipulado. Entonces, estos ejemplos quisiera llevarlos a AnyPoint Studio. Ahorita solamente voy a mostrar lo del try catch. En este try catch es precisamente prevenir un error en tu flujo principal. Y en el try catch tú puedes manejarlo por medio de un propagate, por medio de un continuo. Entonces, nosotros tenemos este conector que nos está ayudando a generar errores. Estamos esperando un número, pero no es un número. Pero ¿qué pasa aquí? En este try catch estamos diciendo, ok, tenemos un error que es que estás esperando un número. Entonces, como lo estamos manejando con un error continuo, aquí ya no va a seguir, pero para el flujo bueno, la continuidad del flujo que está como fuera del try catch, este conector en esta parte del flujo, él no va a ver el error, por eso es que el flujo va a continuar. Lo único que va a ver él es este payload que se declaró en el error continuo. ¿Por qué? Porque el payload aquí sí puede ser manipulado. Entonces, esta parte lo hace que el flujo continúe y se reporte, bueno, y la respuesta sea prácticamente en este caso el flujo ha finalizado. Aquí para las personas que van a presentar el examen de nivel 4, creo que es muy importante saber cuál es la respuesta que se da al final cuando hay un propagate y cuando hay un continuo. Desde mi punto de vista, hay que tener en mente el concepto de que cuando es un propagate, el error sí se reporta y lo que el usuario, bueno, la respuesta que va a estar al final va a ser el error original. Eso es muy importante a la hora del examen porque las preguntas te pueden confundir, pero teniendo eso en mente, siento que las cosas van a estar un poquito más claras. Cuando se tiene un continuo, el payload puede ser manipulado
y se va a reportar como si no haya habido ningún error. Entonces, simplemente lo voy a tratar de explicar ahora, pero compartiendo el icono estudio voy a hacer prácticamente lo mismo, pero ahora para que ustedes vean qué está pasando, voy a simplemente. Entonces, nosotros tenemos en esta sección un pequeño ejemplo del default error handler. Aquí nosotros no tenemos ningún manejo de errores, no tenemos ningún propagate, no tenemos ningún continuo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer aquí, simplemente voy a mandar a llamar a ese listener. Entonces, como nosotros no tenemos ningún manejo de errores aquí, creo que aquí la pregunta sería, ¿cuál va a ser la respuesta? Lo que se va a reportar bueno, la respuesta que se va a dar al final. Entonces, como mencionaba, como nosotros no tenemos un continuo, como nosotros no tenemos un propagate, este default error handler, al no definirse nada, atrás en el fondo se maneja en un propagate. Este, aquí la respuesta que nosotros vamos a ver al final, voy a tratar de, si le doy continuar, como ven aquí está generándose el error y la respuesta que va a ver, que se va a ver al final, es lo que se causó lo que se causó en esta pequeña parte. Como dije internamente, esto cuando no hay ningún error aquí declarado, cuando no hay un error handling declarado aquí, es un propagate lo que está manejando. Pero ahora, si nosotros manejamos un continuo, bueno, aquí voy a tratar de hacer lo mismo para ver si solamente quiero que vean el error que aparece al final. En este caso, en este on continuo, voy a estar generando el error en esta sección y aquí el payload va a ser manipulado y la otra diferencia es que en vez de tener, como en el caso anterior, un status 500, aquí voy a tener un status 200. Entonces, vamos a ponerlo en un continuo. Ok, aquí ya se cachó el error. Vamos a manejarlo con un continuo. Entonces, la respuesta, como lo vimos anteriormente, era el error, la respuesta era el error que salió aquí en el isNumber. Pero en este caso, como es un continuo, el payload puede ser manipulado. Por lo tanto, lo que se reportó el payload final es, como les dije, el status es un 200. Este, tenemos el onPropagate. El onPropagate funciona como si estuviera un default en este caso. Entonces, si nosotros mandamos a llamar a ese endpoint, aquí, aunque nosotros tengamos un set payload, este set payload va a ser ignorado. No va a ser tomado en cuenta para la respuesta final este, que se va a mandar. Entonces, se va a reportar el error y lo que se va a ver es el error que se causó en esta parte. Si tenemos el ejemplo del try catch, vamos a llamar el endpoint.
aquí estamos causando el mismo error. Como lo está manejando un error continuo, aquí no importa lo que se haya manejado, bueno, el tipo de error que haya salido, el payload va a ser manipulado. En este caso, si ven en el payload, dice error write scope, que es lo que se declaró en esta parte. Como esta sección está fuera del flujo del try catch, él no ve el error y lo que ve también, bueno, lo que sí puede ver, pues es el payload que fue manipulado anteriormente. Entonces el error continúa, se ve el flujo ha finalizado con un status 200. Por último, lo que falta mencionar es qué pasa cuando se tiene un Global Exception Strategy. Cuando se tiene un Global Exception Strategy, vamos a abrir el flujo. Como pueden ver ustedes, aquí no se tiene declarado ningún flujo, pero nosotros, bueno, las buenas prácticas de Minso se dice que se deben de crear un XML especial en donde ahí pongamos todas nuestras configuraciones. Ahí es donde nosotros vamos a configurar nuestro Global Exception Strategy, que es precisamente yéndonos a Global Elements. Y aquí en esta parte de Create configuramos este Global Element Properties. Aquí estamos definiendo nuestro manejo de errores, nuestro Global Exception Strategy. Y en este Global Exception Strategy simplemente tenemos un propagate. Entonces vamos a tratar de mandar a llamar a ese endpoint. Entonces aquí estamos declarando, bueno, estamos tratando de crear un error y se va directo al Global Exception Strategy. En este caso tenemos un propagate, eso significa que el error que se produjo anteriormente es el que se va a dar como este, respuesta al final. Y aquí sí se va a reportar el error. Entonces vamos a ver un status, bueno, en este caso 500. Y aparte, el error es lo que se mostró al inicio de, eh, hasta aquí, bueno, esto sería como todo lo que yo tendría por parte para explicar lo de lo propagate y lo continuo. Sí quisiera como remarcar esas dos diferencias acerca de lo propagate y el on continuo, acerca de on propagate se reporta el error y aparte lo que se menciona, bueno, lo que se manda al final es el error original. Cuando se maneja un on continuo, en el on continuo el payload puede ser manipulado y el flujo de arriba eh, no ve el error que se produjo anteriormente. Esas son las pequeñas dos diferencias.